Bueno, hoy les voy a presentar, es un consenso que sacó este año la ISUOG, que habla de la evaluación ecográfica del endometrio. Más que nada se basan también en un consenso que había sacado la IETA, que es la Sociedad Internacional de Tumores Endometriales, y en conjunto desarrollaron como un léxico estandarizado que es más que nada para describir los hallazgos ecográficos del endometrio y de las lesiones intrauterinas. Más que nada para estandarizar, digamos, la práctica y la comunicación entre los especialistas. Lo que hice primero, el consenso de lo que habla al momento de arrancar con el estudio es, antes de arrancar con la ecografía transvaginal, lo que recomiendan es como efectuar una inspección externa para descartar lesiones vulvares o perineales. Más que nada porque esto puede generar molestias y mantener una buena comunicación con la paciente, brindarle tranquilidad, explicarle cómo es el estudio y que sea un ambiente cómodo y seguro. Después, en lo que hace énfasis en el momento para realizar el estudio. En las mujeres premenopáusicas, la ecografía para la evaluación de lesiones endometriales tiene que realizarse preferentemente durante la fase proliferativa temprana del ciclo menstrual, es decir, inmediatamente cuando termina la menstruación. En las mujeres que utilizan los anticonceptivos hormonales, el estudio se debe efectuar después del sangrado por deprivación. En el caso que sean mujeres posmenopáusicas, todo esto es para evaluar el endometrio, ¿no? Que vengan derivadas para evaluación del endometrio. En mujeres posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal, se debe realizar durante la fase de tratamiento con estrógenos o después del sangrado por deprivación entre los 5 y 10 días después de la última dosis de progestágeno, según el esquema terapéutico que tengan, digamos. ¿Por qué se elige la fase proliferativa temprana? Porque el endometrio habitualmente presenta un aspecto homogéneo e hipoecoico y tiene una línea media irregular con un patrón trilaminar, como vemos ahí en la segunda imagen abajo. Eso va a facilitar si hay una lesión intracavitaria, como los pólipos o cualquier lesión que altere la línea media endometrial. Durante la menstruación, la sangre, los coágulos dentro de la cavidad uterina puede dificultar una adecuada evaluación del endometrio. Y hacia antes de la menstruación, digamos ahí en la fase secretora, que lo vemos ahí en la tercera imagen abajo, el endometrio se va a volver cada vez más engrosado, más ecogénico, y eso le da como un aspecto polipoide que es fisiológico, que esto puede ocultar o simular lesiones intracavitarias. ¿Qué es lo que dice el artículo? Que por ahí, si hay algo que nos dé duda, que la paciente, por ejemplo, vino derivada por otra cosa, para evaluación de una lesión anexial o que vino a un control anual, lo ideal, si vemos alguna lesión sospechosa, es sugerir que se repita el estudio en la fase proliferativa temprana para descartar o reafirmar que hay una lesión. Después, en el artículo también lo que le dan mucha importancia es a la historia clínica, que, bueno, el médico derivante nos tiene que poner el motivo por el cual pide el estudio. En cuanto a la información clínica relevante, la edad, la talla, el peso, el índice de masa corporal, bueno, la medicación, esto que les decía antes, si tiene alguna comorbilidad, si tenía algún hallazgo en ecografía previa, y esto también importante que no lo dije antes, si es alérgica al látex. Y en cuanto a los antecedentes ginecológicos de importancia, bueno, la fecha de última menstruación, más que nada para saber eso, en qué etapa del ciclo estamos, la edad de la menopausia, si está tomando anticonceptivos, si hace terapia de reemplazo hormonal, tamoxifeno, si tuvo gestaciones previas, antecedentes cesáreas, cirugías, ¿sí? Y después lo que mencionan, bueno, lo que decía antes, el entorno de la exploración, que hay que informar adecuadamente a la paciente sobre el procedimiento, en qué consiste, averiguar eso si se lo había hecho alguna vez, si ya se lo venía haciendo todos los años. Y en las pacientes menores de edad, más que nada en adolescentes, se recomienda el acompañante de algún tutor. En cuanto a la técnica de exploración, tenemos el abordaje que es el que se usa, es como el gol estándar para evaluar el endometrio, es la ecografía transvaginal. Pero hay que saber que hay otros abordajes. Por ahí puede ser de ayuda el abordaje abdominal, cuando la ecografía transvaginal
está contraindicada, por ejemplo, en los casos de estenosis vaginal significativa, en mujeres con himen íntegro, en situaciones que contraindiquen la introducción de la sonda, como son cirugías vaginales, riesgo de sangrado, y recomienda que lo ideal es que se realice la ecografía transvaginal con la vejiga vacía y con la paciente en posición ginecológica, que el transductor endocavitario debe ponerse con la funda protectora y, como decía, desinfectarse previamente. La ecografía transvaginal es un estudio dinámico, la presión suave con el transductor nos puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, de un coágulo de un pólipo endometrial sésil, y también la presencia de dolor localizado, también durante la exploración, eso por ahí nos orienta más que nada cuando se sospecha endometriosis. ¿Cuándo podemos o cuándo nos puede ayudar el abordaje transabdominal? Bueno, cuando está contraindicada la vía transvaginal, como les dije antes, y además en los úteros que están por ahí muy aumentados de tamaño, ya sea por adenomiosis, miomas o aquellos úteros que tienen como una posición más axial, por ahí el abordaje transabdominal nos puede aportar mucha información. Y lo menciono, pero bueno, no se hace, pero bueno, los menciono así por arriba también en el artículo, que es la ecografía transperineal, que no se usa para evaluar endometrio, sino se usa más que nada para evaluar el periné, la vagina y el cuello. Pero bueno, también que puede ser una forma en un caso en que los otros dos, la transvaginal y la ecografía abdominal, no nos aporte mucha información. Y la ecografía transrectal la menciona también, que es como excepcional. Pero bueno, nos aporta una imagen similar a la ecografía transvaginal. Después, otra herramienta que tenemos cuando usemos la ecografía transvaginal y para la evaluación del endometrio es el Doppler color. Nos va a aportar un valor adicional más que nada para la detección de las lesiones intracavitarias, como los pólipos, los miomas intracavitarios, neoplasias endometriales o restos de tejido gestacional. El Doppler nos va a reflejar la cantidad de flujo sanguíneo que hay y puede puntuarse mediante una evaluación subjetiva que es semi-cuantitativa. Esta va del 1 al 4, donde 1 no hay flujo, 2 hay una mínima cantidad, 3 es moderado y 4 ya hay más abundante señal de color. Esto es subjetivo, obvio. Y bueno, la frecuencia de repetición, de pulsos de repetición, perdón, que se recomienda para hacer la evaluación endometrial es entre 0,3 y 0,6, lo que va a corresponder a una escala de velocidad entre 3 y 6. Hay diferentes patrones vasculares que están ahí en la imagen, donde vamos a tener en A tenemos un vaso dominante. El vaso dominante son los vasos, puede ser uno o más vasos claramente identificables, pueden ser arteriales o venosos. Y estos van a atravesar la unión endometrio-miometrio. Por eso siempre que ponemos el Doppler color, también es importante que veamos un poco el miometrio interno para ver esos vasos que atraviesan el miometrio. El vaso dominante puede presentar ramificaciones dentro del endometrio, las cuales se describen regulares, ordenadas, irregulares, desordenadas o caóticas. Y como les decía antes, puede ser un vaso único, que es el signo de la arteria pedicular, o puede tener ramificaciones o múltiples vasos dominantes. Ahí en el esquema tenemos, a la izquierda se ve una ecografía normal y a la derecha ponen como con instalación de solución fisiológica, como una histerosonografía. El vaso dominante único sin ramificaciones en A, en B es un vaso dominante único con ramificaciones, en C son múltiples vasos con origen focal, que son dos o más vasos que pueden compartir un tronco común. En D vamos a tener múltiples vasos con origen multifocal en la unión endometrio-miometrio. En E son los vasos dispersos que se ven como las imágenes, señales de Doppler color que están distribuidas dentro del endometrio, pero no se ve un origen en la unión endometrio-miometrio. No se ve que atraviese el miometrio. Y en F, el flujo circular. También lo que dice que por ahí lo que puede dar errores en la evaluación del Doppler color en la ecografía transvaginal para evaluar el endometrio puede ser las contracciones miometriales transitorias, y ahí lo que dice que es importante, bueno, esperar, seguir evaluando otra cosa y después volver a poner el Doppler color. Y también controlar la presión. Por ahí uno sin darse cuenta excede la presión y eso puede alterar la valoración del Doppler. Después, otro método, otra herramienta que tenemos para evaluar el endometrio es la histerosonografía,
que consiste en la instalación de líquido estéril dentro de la cavidad uterina, lo que va a mejorar su visualización. El líquido es anecoico, va a actuar como un medio de contraste negativo que va a permitir la delimitación del endometrio y las lesiones intracavitarias. ¿Cuándo está indicado? Cuando el endometrio no puede visualizarse en su totalidad o cuando existe una sospecha de una lesión intracavitaria. Y tiene una precisión diagnóstica similar a la esteroscopía para la detección de lesiones intracavitarias. Durante el estudio, ¿cómo podemos describir el endometrio? Puede ser liso, cuando la superficie que mira la cavidad uterina es regular, pliegues endometriales o polipoide, o puede ser también irregular, que tiene este aspecto como de coliflor. Para realizar el estudio es fundamental lo de eliminar las burbujas de aire, porque eso puede generar artefactos, y se instala aproximadamente 1 o 3 mililitros, que eso ya es suficiente para tener una adecuada evaluación. Generalmente es como un procedimiento bien tolerado, que no requiere analgesia, pero en caso que la paciente tenga dismenorrea intensa o dispareunia profunda, se puede considerar como administrar una AINE 30 minutos antes del estudio. ¿Cuándo está contraindicada la histerosono? Cuando la paciente tiene hidrosalpinx, pelvis congelada, infección pélvica activa o antecedente de una infección pélvica, como sospecha de cervicitis, y cuando no se puede descartar un embarazo. Entonces es importante que en mujeres en edad fértil el estudio no se tiene que realizar durante la segunda mitad del ciclo menstrual, porque además de generar falsos positivos por los pliegues fisiológicos que les decía antes en la segunda mitad del ciclo, sino que también para minimizar el riesgo de realizar el procedimiento durante un embarazo que sea muy precoz. Después también menciona que cuando hay sospecha de cáncer endometrial, no se recomienda tampoco hacer la histerosonografía porque hay como una teoría que se puede producir una diseminación transtubaria de estas células endometriales que son malignas. Ahí en la imagen lo que vemos en A, se ve el contorno liso, en B el contorno ese polipoide que les decía antes, y en B ese contorno espiculado, y ahí en la eco se ve como esa imagen en coliflor. Después, en cuanto a la ecografía 3D, se usa más que nada para la evaluación de anomalías uterinas congénitas y para la planificación preoperatoria de pólipos y miomas intracavitarios. Eso es lo que nos permite en la reconstrucción en plano coronal y sagital, nos va a mejorar la evaluación si hay, por ejemplo, algún pólipo o alguna lesión endocavitaria. Después, en cuanto a consejos que nos da, por ejemplo, cuando no podemos visualizar bien el endometrio, no lo podemos medir, eso ir manejando la posición de la paciente, la palpación bimanual, con el ir palpando el abdomen mientras hacemos presión con el transductor endocavitario. Y esto que le decía antes, la complementación con la ecografía transabdominal o el abordaje, o otro abordaje, transperineal o transrectal, que la verdad no se usa. Y cuando sospechamos que la paciente tiene coágulos sanguíneos, por ahí es utilizar el Doppler color, obviamente si son coágulos no va a tener Doppler color, y también usar la presión suave, eso nos puede ayudar. Si se desliza, lo más probable es que se trate de coágulos. Después, ¿qué otras cosas nos pueden dar algunos errores? Son los quistes subendometriales y la adenomiosis. Para distinguirlos, la adenomiosis lo que suele generar es esa falta de diferenciación o ese engrosamiento de la zona de unión, que si son quistes nada más endometriales no la vamos a tener. Y por ahí podemos tener también sombra acústica, que eso se puede generar o por el DIU, por calcificaciones endometriales, más que nada en pacientes más añosas, que puede ser que hayan tenido cirugías o hayan tenido DIU, por ejemplo. En este caso, también ir moviendo el ángulo de insonación, que esto nos puede ayudar. Y todo esto, todas estas dificultades que vamos teniendo, lo que dicen en el artículo es más que nada que todo esto se debe reportar en el informe, digamos. Todo lo que nos afecta en la evaluación del endometrio. Después, en cuanto a cómo informar los hallazgos, lo que decía antes, si no se visualiza completamente, hay que informarlo como no medible, medir el espesor máximo en plano sagital, en doble capa, como está ahí en la eco que está en la imagen. La medición tiene que ser perpendicular a la línea media endometrial, entre las interfaces endometrio-miometrio, expresar en milímetros con un decimal. Si hay líquido intracavitario, hay que medir ambas capas por separado y sumarlas. Si hay algún pólipo, tenemos que incluirlo al pólipo en la medición. Y si hay mioma intracavitario, no se incluye en la medición.
En cuanto a las lesiones intracavitarias, lo que dicen en el consenso es que hay que medirlas en los 3 planos, en los 3 diámetros, y si hay líquido intracavitario tenemos que especificar cómo es, si es anecoico, si es ecogénico, ¿sí? También esto saber que tras la menopausia, bueno, el líquido anecoico secundario, la atrofia endometrial, es un hallazgo frecuente y generalmente benigno, pero también se puede presentar en los pólipos, en los miomas, en la hematometra, en el sangrado, bueno, asociados anticonceptivos, cáncer o patología tubaria. Y la sangre, cuando hay sangre intracavitaria, se suele ver con ese aspecto de vidrio esmerilado o mostrar un nivel de sedimentación. Espérenme que me pidió la Sol que le pase el link. Bueno, después, en cuanto a las cosas que hay que mencionar cuando estamos valorando el endometrio, tenemos que evaluar la morfología, ¿sí? Y para evaluar la morfología tenemos tres cosas. La ecogenicidad, que puede ser hiperecogénica, isoecogénica o hipoecogénico, en comparación, siempre comparándolo con la ecogenicidad del miometrio es esto. También se lo describe como uniforme cuando el endometrio es homogéneo y presenta una distribución simétrica entre sus caras anterior y posterior. Y, también puede ser no uniforme, perdón, que esto lo describimos así cuando está heterogéneo, simétrico, quístico. También saber que el patrón trilaminar es un patrón uniforme, que era durante la fase proliferativa temprana del ciclo menstrual, como decía antes. Y también el patrón homogéneo hiperecogénico desde la fase secretora tardía. Después, para evaluar la línea media endometrial, que ahí les voy a mostrar una imagen, cuál es la línea media endometrial. La describimos como lineal cuando se visualiza una interfaz recta dentro del endometrio, no lineal cuando la interfaz presenta un trayecto ondulado, irregular o no definida cuando no se puede identificar, ¿sí? Ahí lo vemos, cómo está no lineal cuando tiene ese trayecto ondulado y después la instalación de solución fisiológica intracavitaria se define bien ese aspecto como polipoide, digamos, del endometrio. Después, otra cosa a mencionar en el informe es la unión endometrio-miometrio, que puede ser regular, irregular, interrumpida o no definida, como en el caso de la adenomiosis, ¿sí? Y el miometrio interno, que se sitúa inmediatamente por debajo del endometrio, también se lo denomina la zona de unión. En cuanto al manejo del sangrado uterino anormal, el objetivo, digamos, cuando te piden la ecografía, que por ahí es un motivo de consulta bastante frecuente, el objetivo es identificar o descartar lesiones intracavitarias. Entre ellas están el pólipo endometrial, los miomas intracavitarios, la hiperplasia, el cáncer de endometrio o los restos retenidos de tejido gestacional. Además, lo que nos aporta la ecografía transvaginal en las pacientes que tienen sangrado uterino normal es la evaluación integral de la pelvis, del miometrio, tenemos que ver si tiene adenomiosis, miomas, cómo está la vascularización de los ovarios, si tiene algún endometrioma, si tiene alguna lesión sólida, si tiene abscesos tubováricos, de la trompa de Falopio, sea hidrosalping, piosalping, la vejiga, el cervix y el recto, ¿sí? Bueno, este es un algoritmo que más que nada resume el abordaje diagnóstico de la paciente con sangrado uterino normal. El primer paso siempre es la ecografía, como les decía antes, la ecografía transvaginal, cuyo objetivo, bueno, no solo es la evaluación del endometrio, sino como les decía antes, lo que vamos a valorar son los ovarios, el miometrio, el cuello uterino, la vejiga o el recto. Una vez que descartamos estas causas, ahí sí nos vamos al endometrio y según los hallazgos lo vamos a definir en 3 escenarios. El engrosamiento difuso, que la alteración suele comprometer todo el endometrio porque el estudio inicial recomendado es un muestreo endometrial ambulatorio, y si la muestra es insuficiente o no diagnóstica, el paso que le sigue es la histeroscopia. Todo el manejo obviamente es más de los ginecólogos, pero bueno, también lo mencionan en el consenso. Si tenemos una lesión focal, por ejemplo un pólipo, un mioma submucoso o una lesión sospechosa localizada, la técnica de elección es la histeroscopia, ¿sí? Si el endometrio está delgado, irregular y no existen hallazgos sugestivos de patología endometrial, no está indicado realizar un muestreo y lo que se sugiere con esta paciente es un seguimiento clínico. Acá, bueno, el endometrio
El cáncer de endometrio se suele asociar con un endometrio engrosado mayor a 4 milímetros, el punto de corte que usan en este consenso, en mujeres posmenopáusicas. El endometrio suele estar engrosado, presencia de quistes irregulares, ausencia de visualización de la línea media endometrial, que les decía antes, la unión endometrio-miometrio irregular, interrumpida o mal definida, y puede haber múltiples vasos de origen focal o multifocal, y un score color de 3 o 4. Los signos de baja probabilidad de malignidad es un endometrio delgado, menor a 4 milímetros, mujeres con sangrado posmenopáusicas. Algunos autores mencionan hasta menos de 3 milímetros, de más sensibilidad, un patrón trilaminar uniforme y una línea media endometrial regular y lineal. Lo que mencionan mucho en este artículo, en este consenso, es que no solo basarse en el grosor del endometrio ya para que sea sospechoso de cáncer o para descartar cáncer, sino mirar esos aspectos que les decía antes, que es la ecogenicidad, la línea media endometrial y la unión endometrio-miometrio. Ahí está. Bueno, en cuanto al endometrio posmenopáusico, lo que dice que las pacientes que no tienen terapia de reemplazo hormonal, un grosor de menos de 4 milímetros es lo esperado. Con terapia de reemplazo hormonal, ahí depende qué tipo de tratamiento estén haciendo. Si están haciendo una terapia continua, mayor a 4 milímetros, y si es secuencial, mayor a 7 milímetros, ya es sospechoso. Si están tomando tamoxifeno y están con sangrado, la ecografía del estudio de primera línea. Si están sin sangrado, no se recomienda realizar ecografía de rutina para pesquisa de cáncer de endometrio. Y en las pacientes que están con tratamiento con tamoxifeno, frecuente encontrar los quistes subendometriales, cambios quísticos endometriales y pólipos. ¿Cuáles son los signos de alarma? En mujeres sin sangrado uterino normal hay que considerar estudios adicionales si se identifican 2 o más signos de alarma. El endometrio engrosado, mayor a 4 milímetros en posmenopáusicas, el endometrio no uniforme con contorno irregular y múltiples vasos con o sin ramificaciones en el Doppler. Bueno, este es otro algoritmo en las pacientes que están tratadas con tamoxifeno, que la presencia de sangrado uterino normal es el primer criterio para pedir la ecografía. Las pacientes asintomáticas, como le decía antes, no requieren ecografía de rutina, y si existe un sangrado, la ecografía transvaginal es el estudio de primera línea. Un endometrio regular y delgado se puede hacer seguimiento clínico, mientras que un endometrio engrosado o irregular se tiene que evaluar se puede evaluar también con la histerosono complementar para diferenciar si es un engrosamiento difuso que requiere muestreo endometrial o lesiones focales, cuyo tratamiento va a ser ahí la histeroscopía operatoria. Porque, como sabemos, el tamoxifeno va a inducir cambios quísticos y como una esa apariencia de endometrio engrosado, por lo que el espesor endometrial engrosado aislado en las pacientes que toman tamoxifeno es de poca utilidad diagnóstica. Sí, es mucho más importante en estas pacientes valorar la morfología endometrial y sobre todo la presencia de sangrado, de síntomas. Como les decía antes, en las mujeres en las mujeres asintomáticas no está indicado el screening ecográfico del endometrio. Si ya sea porque la paciente viene por otra indicación y el endometrio no presenta signos de alarma, no se requieren estudios adicionales. En cambio, la presencia de 2 o más signos sospechosos, que les decía antes, que era el espesor mayor a 4 milímetros en la posmenopausia, el endometrio irregular o no homogéneo y vascularización múltiple o ramificada, justifica complementar el estudio con una histerosono o una biopsia endometrial. En cuanto a las lesiones endometriales intracavitarias focales, los pólipos, ¿qué son los pólipos? Bueno, son protrusiones bien delimitadas que se van a proyectar hacia la cavidad uterina. En la ecografía, en la escala de grises, la presencia, bueno, se puede sospechar por esa imagen de borde brillante, que ahí les muestro en la foto, que corresponde a esa línea fina, lisa, que está bien definida, que se genera por la interfaz entre el pólipo y el endometrio adyacente. Después se puede asociar a quistes endometriales, también los pólipos, más que nada en mujeres posmenopáusicas, y también se puede observar en los endometrios atróficos o hiperplásicos.
Bueno, esto es lo que también hace énfasis, que como la ecografía transvaginal es un estudio dinámico, es importante eso, hacer una presión suave dirigida con el transductor sobre el cuerpo uterino y ver el signo del deslizamiento del pólipo, ¿sí? Que ese es otro signo que nos ayuda a identificar estas lesiones endometriales focales. En cuanto al Doppler, lo que podemos ver a veces, en el caso que haya un pólipo, es un vaso dominante, que es el signo de la arteria nutricia, que se origina en el miometrio y penetra en la porción central del pólipo. ¿Cuándo debe sospecharse malignidad? Cuando tenemos un contorno irregular, múltiples vasos internos y el pólipo mide más de 18 milímetros. Y en cuanto a la conducta, lo que dicen es que si tiene un sangrado uterino normal, lo que se recomienda es la resección. Y si es un hallazgo incidental, que es la mayoría de las veces nos pasa eso, asintomático, lo ideal es, bueno, pues, se puede hacer un seguimiento, una histerosonografía y hay que evaluarlo todo en el contexto clínico de la paciente. Es lo que les decía antes, se ve el Doppler, el vaso, como se ve, esa arteria nutricia que va desde el miometrio y va al centro del pólipo, y ahí hay un pólipo con cambios quísticos. Y ahí lo que se ve es esos signos de alarma y sospecha de malignidad, que son esos múltiples vasos que se ven que se originan del miometrio y van hacia el pólipo. Y este es un algoritmo diagnóstico y, bueno, y de manejo de las lesiones de los pólipos, de las lesiones focales endometriales, que ante una lesión endometrial focal, el primer paso, bueno, es determinar si existe sangrado uterino o no. Si hay sangrado uterino, la indicación es la histeroscopía operatoria. En mujeres asintomáticas, la decisión va a depender de la ecografía, si hay múltiples vasos, vasos ramificados o un contorno irregular, que son los hallazgos sospechosos que les mencionaba antes. Ahí sí está indicada la histeroscopía. Si la lesión es regular y no presenta signos de alarma, la conducta se define por los factores de riesgo de la paciente, que ahí se va a poder optar por un seguimiento o por una histeroscopía. Así que nada, eso es todo. Eso es lo que decía el consenso. No sé si tiene alguna duda o algo. Era medio cortito. Excelente, Ele, muy bueno. Bueno, gracias. Perdón, fui Sí, muy rápido, pero bueno. pasar todo. Genial. Bueno, Excelente. Muy buena después la se clase. los paso. Si les parece, el viernes que viene descansamos y después volvemos el otro con la parte de mama, Dale, Berito, que corresponda a mama. de 10. Perfecto, chicos. Hasta luego. Chao, hasta Besitos. luego. Chao.